Ya. Entonces, compartir. Ya pueden ver, ¿no? La presentación, ¿me confirman? Sí, se puede ver. Ya, chicos, entonces hoy vamos a hablar de Pulumi. Las anteriores sesiones ya habíamos hablado de otras herramientas similares. Bueno, hemos hablado de Tesla. Juanpa ya había agarrado ese tema y nos ha explicado y hemos aprendido bastante. Y en anteriores sesiones igual Mónica nos ha explicado el tema de Google Cloud. Entonces lo que vamos a hacer ahora y lo que me tocaba a mí exponer es justo esto de Pulumi, que para mí también es nuevo, así cabeza de caca que no soy alguien profesional en el uso de Pulumi, sino es algo que me ha dado curiosidad y bueno, le he ido metiendo mano estos días y bueno, toca compartirlo. Entonces, para hablar de Pulumi, primero tenemos que hablar de lo que es infraestructura como código. Entonces, esto de infraestructura como código, para empezar, nos permite gestionar las máquinas virtuales de manera programática, eliminando la necesidad de configuraciones manuales y actualizaciones de las piezas individuales de hardware. Entonces, gracias a estas cosas, la infraestructura en cierto sentido se vuelve más elástica, o algo así como repetible y escalable. Un desarrollador puede implementar y gestionar una máquina o mil usando el mismo conjunto de códigos. Podemos ejecutar un mismo, qué sé yo, el mismo proyecto, un mismo template, un mismo YML, un mismo para replicar nuestra infraestructura. En eso se basa más que todo lo que es infraestructura como código. Ya tenemos un equipo de desarrolladores que podría pasar a ser nuestro equipo de DevOps, donde a partir de ahora empieza a codificar lo que va a necesitar que se deploye en su stack. Entonces, esta parte es genial porque tradicionalmente lo que hace el equipo de infraestructura es agarrar un fierro, ejecutar comandos Linux manualmente para crear virtuales, para quitar o añadir disco a un servidor. Y otra cosa interesante es que los servidores ahí son bien especiales, como lo que una vez nos decía JJ, que usando ese pensamiento tradicional, tratamos a nuestros servidores como mascotas. Y cuando utilizamos una infraestructura como código, ya empezamos a versionar, por así decirlo, nuestro proyecto que gestiona la infraestructura. Empezamos también a tratar nuestra infraestructura como si fuese ganado. ¿A qué me refiero? Que no importa, si uno está, si un ganado está mal, si algo está mal, entonces lo matamos y volvemos a levantar uno nuevo. Entonces, en eso se basa la infraestructura como código. Versionamos nuestro código con las herramientas que nosotros usemos, las comiteamos, las deployamos y estas se reflejan en la infraestructura como tal, en los servidores que nosotros usamos, en los pods, si es que estamos usando Kubernetes y qué sé yo, también puede ser temas de servicios como redes, como DNS o bases de datos. Entonces, hablando de infraestructura como código, Pulumi es una herramienta que nos ayuda para trabajar en ese tema. Es un proyecto open source, aunque de open source tengo ciertas dudas que revisando los ejemplos las vamos a ver. Bueno, es una herramienta que nos permite implementar y administrar nuestra infraestructura. Trabaja con máquinas virtuales, redes, bases de datos. Además de arquitecturas modernas, incluidas como contenedores, también podemos administrar clusters Kubernetes y funciones sin servidor, los serverless. Pulumi admite decenas de proveedores de servicios en la nube. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de Google Cloud, estamos hablando de Amazon Web Service, de Azure y otras herramientas como el OpenStack, si no me equivoco, que también tiene una API de comunicación para poder trabajar con infraestructura como código. Entonces, ¿cuál es la arquitectura de Pulumi internamente? Para empezar, cuando nosotros trabajamos con Pulumi, necesitamos un CLI instalado en nuestro servidor. Perdón, en nuestra máquina, donde vamos a ejecutarlo. También incluye las librerías necesarias y un servicio alojado en su propio host que nos permite
tracear, por así decirlo, los proyectos que nosotros estamos desarrollando. Entonces, en un vistazo general, podemos decir que el código generado por Pulumi lo podemos guardar en cualquier repositorio que nosotros queramos. Y lo interesante de Pulumi, a diferencia de Terraform, que tiene su propio lenguaje de programación, no sé si realmente llamarlo programación, perdón, es si no me equivoco, el HashiCorp Configuration Language. El Pulumi te permite escoger el lenguaje de programación para que tú sepas. Entre las opciones están TypeScript, Go, Node.js, Python, JavaScript en realidad, está Java, Microsoft.NET y otras opciones. Aunque en la documentación también dice que puedes adaptar un lenguaje de programación que tú sepas que no está en la lista y utilizar Pulumi. Eso creo que es más ya para usuarios avanzados de Pulumi, pero me ha parecido interesante adaptar un lenguaje de programación junto con el SDK de Pulumi. Entonces también puedes manejar directamente las tools para hacer, ¿cómo se dice esto? CI/CD. Entonces puedes integrarlo con Jenkins, con Travis CI, para que Pulumi ejecute las tareas de Jenkins, Travis CI, bueno, todas en herramientas que actualmente existen para nuestro despliegue automático. En los entornos que nosotros que damos, en nuestros providers que nosotros escojamos, ahí está Amazon Web Services, Azure, Google Cloud, Kubernetes, aunque en este caso, al menos hoy vamos a hacer un pequeño ejemplo con Google Cloud. Eso es lo interesante. A la estructura de Pulumi, estabas revisando la documentación, entonces ellos, por así decirlo, atacan o establecen estos tres conceptos. Para ellos estos conceptos son, por así decirlo, los conceptos base que se deberían tener en cuenta al momento de crear un proyecto en Pulumi. El primero es un proyecto que es el directorio que contiene el programa que nosotros vamos a deployar con los metadatos para que Pulumi sepa cómo ejecutarlo. El programa, que es la colección de los archivos en el lenguaje de programación que hemos escogido, y bueno, donde ahí nosotros declaramos todo lo que necesitemos. Y el stack, que es una instancia del proyecto. ¿A qué me refiero con eso? Que este proyecto lo podemos ejecutar en N instancias que queramos para tener varias réplicas, aunque no siempre réplicas, sino, por así decirlo, unos clones. Es bastante interesante los stacks. Entonces, es bastante sencillo, al menos la parte de Pulumi, la parte administrativa, yo la he visto un poco fácil, donde lo único que tienes que hacer es inicialmente tú haces Pulumi New en tu consola y declaras el nombre del proyecto que tú vas a utilizar para... inicialmente tienes que crear un proyecto en el cloud de Pulumi y ahí te da un comandito que va junto con esto. Le dices Pulumi New, el nombre del proyecto que has creado en el cloud de Pulumi, y te lo crea donde previamente ya has escogido el lenguaje de programación. Entonces, ahí, acá lo interesante es que para empezar, al menos en el ejemplo de Google Cloud, para empezar creamos un bucket, un pequeño bucket, y para levantarlo, nosotros lo que necesitamos ejecutar es un Pulumi app, así de sencillo. Entonces, al igual que HashiCorp, Terraform, al igual que Terraform, en la consolita vemos todo lo que se está haciendo, qué es lo que se está levantando. Llega un momento en el que la terminal nos dice qué es lo que va a realizar y nosotros le decimos sí, continúa o no, cancelarlo, no es nada. Y a partir de ahí nosotros lo que hacemos es administrar. A partir de ahí nosotros podemos modificar, agregar, eliminar componentes de la infraestructura que nosotros estamos administrando con Pulumi. Entonces es básicamente eso el concepto básico de Pulumi. Como lo vamos a hacer con Google Cloud, entonces hablaremos un poquito más de Google Cloud. ¿De qué es? Al final, Google Cloud es una suite que te provee en los servicios en la nube, como Amazon. Lo interesante de Google Cloud, al menos para mí, ha sido que he encontrado cosas que... O sea, yo pensaba que solamente te proveía servidores como cualquier otra empresa,
pero cuando te metes en su consola, te metes en sus opciones, ves que te da hartas alternativas, te da opciones como que están en el Cloud Computing, Networking, Data Storage, Data Analytics, Machine Learning y demás cosas. Aparte de su, inclusive están las opciones del Translate, de Maps, todo dentro de tu cuenta de Google Cloud para integrarla con tus proyectos. Entonces, la idea es que usemos Google Cloud con Pulumi para desplegar una pequeña aplicación, al menos un pequeño ejemplo, usando estas dos herramientas. Entonces, los prerequisitos para empezar a trabajar con estas dos herramientas es, para empezar, una cuenta de Pulumi. Esa la puedes asociar te da las opciones de asociarla con GitHub, con GitLab y otros dos, pero extrañamente no puedes asociarlo con tu cuenta Google, como la mayoría de las otras cosas. Luego necesitas una cuenta Google Cloud y necesitas un CLI de Pulumi en tu terminal, que es sencillo de instalar, solamente descargas el .dev, lo instalas y ya lo tienes. Luego necesitas el CLI de Google Cloud. Yo no sabía que existían esas cosas, la verdad, a mí me ha sorprendido. Entonces eso lo instalas en tu laptop, en tu PC, y a partir de acá ya puedes empezar a trabajar con la nube, con tus proyectos que están en Google Cloud directamente. Me ha parecido bastante interesante. Entonces estas cuatro cosas las vamos a necesitar sí o sí para empezar a trabajar con Pulumi. Entonces, haremos eso. Por si acaso, antes de comenzar con esto, no sé si tienen alguna duda hasta ahí. Ok. Entonces, seguimos. Entonces, ¿se ve? Hola, hola. Se te escucha, Ever, no te preocupes. Voy a aumentar el tamaño de fuente. Ok, la terminal para que todos lo vean. Seleccionar. Ok, está bien. Entonces, vamos acá. Primero vamos a verificar nuestra cuenta Pulumi. Vamos acá. Y nos logueamos. Esperamos un cachito, si es que no lo tengo acá. No, no lo tengo. Entonces acá yo me he logueado con mi cuenta de GitLab, si no me equivoco. Entonces acá lo que hacemos es hacerle clic a nuevo proyecto. Cuando seleccionamos nuevo proyecto, entonces acá nosotros especificamos el tipo de cloud provider que estamos utilizando. Entonces vamos a usar Google Cloud y el lenguaje de programación seleccionado va a ser JavaScript. Entonces le damos a Next. Esperamos un cachito. Entonces acá nos dice que necesitamos asignarle un nombre a este proyecto. Entonces va a ser paz.cloud. Entonces la descripción, por ejemplo, acá va a ser un pequeño ejemplo con Pulumi. Name lo vamos a dejar ahí como dev. Acá lo importante es que acá tenemos que especificar el nombre del proyecto Google Cloud que va a estar asociado a este proyecto Pulumi. Así que lo que necesitamos hacer es ir a nuestra cuenta de Google Cloud. Aquí abierto. Ya. Esperamos un poquito. Ok. Seleccionar un proyecto. Ok. Crear proyecto. Ya, entonces este va a ser Pulumi Project. Pulumi La Paz Cloud. Pulumi La Paz Cloud. Se va a llamar así. Sí. Esperamos a que cree el proyecto. Entonces acá está. Ya se ha creado nuestro proyecto y como vemos no tiene ningún tipo de recurso. Este proyecto no tiene ningún tipo de recurso.
pero ya está creado, así que lo asociamos con nuestro proyecto Pulumi. Acá lo ponemos Pulumi La Paz Cloud. No sé si lo hemos comprado así, lo voy a verificar de nuevo. Estaba acá. Pulumi La Paz Cloud. Sí, está bien. Crear proyecto. Entonces, ya está. Lo siguiente que pasa es que nos da ciertas instrucciones para que nosotros podamos instalar el CLI de Pulumi en nuestra terminal de Linux, en el equipo en el que estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, por favor, crea un directorio y hace esto. Entonces, le vamos a hacer caso. Eso, vamos a la terminal. Estamos dentro de la carpetita creada y ahora lo que nos dice es ejecutar este comando, lo que les decía anteriormente, Pulumi new, el nombre del proyecto, y acá nos da la dirección del proyecto en el cloud de Pulumi, en el sitio de Pulumi. Entonces lo copiamos, copiado, y lo pegamos. Entonces, ¿qué? Lo que aquí nos dice es que lo que tenemos que hacer primero es que este equipo tiene que loguearse junto con Pulumi para identificar al usuario. Entonces aquí nos dice gracias por haberte logueado. O sea, antes no estábamos logueados en la cuenta de Pulumi, pero ahora sí. Entonces eso es como dice, bienvenida a Pulumi. Pulumi te ayuda a crear, deployar y administrar infraestructura en cualquier cloud usando tu lenguaje favorito. Entonces esperamos unos datos mientras se instala el proyecto. Ya le está tirando el npm install. Esperamos un cachito más. Tan, 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 tan. Ya está. Entonces vamos acá. ese y aquí está. Ahora abrimos en una terminal. Perdón, en un Visual Studio Code, en un editor. Vamos a ver la fuente. Entonces, como ven, lo que ha hecho ha sido crear un proyecto en JavaScript. Entonces crea un archivito index donde aquí está invocando las librerías necesarias y lo que hace todo este código es básicamente crear un pequeño bucket en el proyecto de Google Cloud que hemos creado. Entonces, y también crea dos archivitos YML donde están la descripción de nuestro proyecto. Ya, ahora algo interesante. Entonces, para ejecutar este proyecto, para hacer que se cree nuestro bucket en Google Cloud, lo único que deberíamos de ejecutar es Lumi up, ya, pero debería de saltar un error de autenticación, porque hasta ahora no nos hemos autenticado, o al menos no hemos autenticado el proyecto de Pulumi con nuestra cuenta Google Cloud. Sí. Y ahí está. Es Google. No podemos encontrar tus credenciales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como les decía, también tenemos el CLI de Google instalado. Lo que tenemos que hacer es ejecutar este comando, gcloud out login. Lo que nos va a direccionar a una página y nos va, como siempre lo hace Google, nos va a decir que se requiere autorización para que estas APIs accedan a tu proyecto de Google Cloud. Entonces esperamos un rato. Lo que eso debería de hacer es redireccionarnos.
A no ser que ya lo haya hecho. Ahí está. Entonces, acá está. Se requiere una cuenta para ir a Google Cloud SDK. Hay algo que me he olvidado mencionarles es que el CLI de Google es parte del SDK que instala. Cuando tú instalas el CLI, en realidad te estás instalando todo el SDK que te trae, con el que trabaja Google Cloud. Es interesante, así que no solo tienes la opción de, no, que diga, tienes muchas más opciones en tu cliente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es darle permisos a nuestra aplicación. Le damos a Yo. Y aquí está. Ahora estás logueado como tu cuenta, esta es mi cuenta, bla, 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 tu proyecto es known. Ya. Lo que tenemos que hacer ahora, el siguiente paso es configurar nuestro CLI con el proyecto que estamos trabajando. Entonces vamos a hacerle caso al mensaje de la consola que nos ha salido. Set project. Y aquí es Pulumi. Y ahí está. Entonces vamos a volver a ejecutar nuestro Pulumi app. Esperamos un cachito. Esperaremos a que esto se ejecute y luego vamos a ejecutar un archivo más que despliega un Kubernetes. Un Kubernetes y... Hey, ¿aquí qué dice? Ya. Nos está saliendo el mismo usuario. Entonces volveremos a loguearnos. Claro. Permitir. Ahora está autenticado con... Ver, ¿puedes ver por si acaso el Project ID? Me parece que es equivocado. Si no ve, Sí. lo veremos. Dashboard. Entonces, seleccionamos el proyecto. Ay, no, esto es, creo que es una ventana. Ya tienes micrófono. Sí, me he cambiado de comp. Genial. Aquí está Pulumi y La Paz Cloud. Pero aquí tiene otro ID, ¿no? Ya entiendo. Pasa que cuando tienes un proyecto, un nombre bastante común en tu Google Cloud, por ejemplo, My First Project, debe haber personas que tengan ese nombre, entonces generalmente le ponen un ID diferente. Pero, por ejemplo, en acá, ayer he creado un Pulumi en un proyecto con el mismo nombre y tenía el mismo ID. Pero acá, entonces, estamos viendo que no, que le ha agregado una cantidad de numeritos más. Entonces, usaremos ese. Entonces, ejecutamos de nuevo eso de acá. Elizabeth Blanca, Chiri. Si escuchan a una chica hablar, es mi novia pasando clases de Aymara. Así que perdónenla. Elizabeth Blanca, Chiri. Elizabeth Blanca. Ya, ahí está. Sí. Miren, sí que serían ese maldito ahora. Tal vez no es porque le has puesto el ID La Paz, o sea, en Pulumi, no le pusiste el proyecto. Ajá. Tal vez en el Pulumi YAML o en el Pulumi Dev está con ese. No, de hecho, debería de ser eso. Deberíamos especificar únicamente el nombre del proyecto. A ver si me dejan revisar un momento. Un comando interesante.
permitir. Gcloud ahora, la aplicación por default, lo que hace. A ver, vamos a ejecutar ahora Pulumi App. Y si escuchan un gatito es porque mi gato está zonzoneando por ahí y justo tiene hambre. Entonces era eso. Ya, entonces lo que ha pasado es que este comandito de Google Cloud, la aplicación por default que se logue. Entonces aquí también nos da la dirección local donde se están guardando esas credenciales, que obviamente no las voy a mostrar. Y acá nos está describiendo lo que va a hacer. Entonces vamos a deployar un bucket con nombre mybucket. Vamos a crear un recurso. Entonces aquí nos dice, ¿procedemos o no procedemos? Entonces yo le digo yes y ya, que empieza a trabajar. Ahora, ¿qué dice ahora? Por mi LPC. Invalid. Fired my bucket. Sí. Ya, Debe ser igual el ID. A ver. LPC invalid. No project ID. Pero el ID, ¿en dónde? Eso en los YAMLs tal vez está. Veamos. Solamente estamos declarando el nombre del proyecto dentro de la nube de Pulumi. Lo que hemos llenado en el formulario, si lo recuerdan. Ya, entonces acá esto está bien. No, eso está mal. El ID deberíamos de ponerlo. Sí, exacto. Buscaremos el ID. Aquí está. Debe haber algo como una cadena de procedencia, tal vez, ¿no? Donde puedo sobreescribir esto con una variable de entorno, o puedo dejar que el Google Cloud CLI defina eso, o lo puedo hardcodear aquí en un YAML file, y alguno debe tener más prioridad que el otro, ¿no? Sí, pero ahorita lo estamos hardcodeando. De hecho, el punto de entrada para todo esto, para crear inclusive el proyecto, es el momento en el que estamos creando el Pulumi. Entonces, si no me equivoco, y mientras, perdonen por estos mensajes, mientras se está levantando esto, podríamos ir a la nube de Pulumi y ver si podemos editarlo. Entonces vamos acá. Esperamos un momentito. Dios mío. Entonces aquí la parte este es el que estamos creando ahora. The sources, settings. Bueno, no me da la opción de editarlo. Pero aquí le darán chance a ver qué pasa. Ya lo he creado. Entonces el problema era ese, la definición que estaba en estos YAML. Y también acá al terminar, cada vez que ejecutamos un Pulumi app, nos da una URL a la web de Pulumi para que podamos tracearlo, por así decirlo, lo que hemos ejecutado. Entonces esto es... Entonces acá si cachan, me dice que este es el tercero, porque las primeras dos nos ha fallado. Entonces, ¿qué nos dice acá? Bueno, no nos dice mucho porque tampoco era mucho lo que estábamos ejecutando. Hemos creado un bucket, las configuraciones. De hecho, también algo interesante que hace Pulumi también es administrar secretos y esas cosas. Bueno, es algo que no lo he revisado, pero que también se tiene la opción
la opción de administrar esas cosas, las conexiones de cadenas y la administración de redes entre los servidores que estamos levantando con Pulumi. Entonces, como esto dice que ya se ha levantado, vamos a verificarlo. Entonces, este es mi proyecto Pulumi, F5, y en recursos debería de listarme mi pequeño bucketcito. Entonces, acá está mi pequeño bucketcito. Entonces, todo ha marchado bien. Hemos creado esta cosilla con Pulumi. Ahora, para crear un proyecto, algo más interesante, igual, revisando la documentación, he visto la opción que puedes... sí. Una cosa es que trabajes con un provider como Google Cloud o como Amazon o Azure, pero también puedes trabajar directamente con Kubernetes, hacer que las tareas de Kubernetes, la ejecución de los recursos como, perdón, de los manifiestos que te creen pods, que te creen namespaces, releases y demás, lo puedes hacer desde Pulumi. Eso es algo bastante interesante. Pero ahora lo que vamos a hacer es, bueno, para eliminar lo que hemos creado, lo único que tenemos que hacer es Pulumi destroy. Lo eliminaremos y vamos a crear unas instancias de Kubernetes a las API. Esperamos un cacho. Pulumi destroy. Esa frase está genial, ¿no? Crear un clúster Kubernetes a la rápida, ¿no? O sea, es los beneficios que nos da esa tecnología. Sí, ¿para qué decir? Y no, pues es bastante moroso si quieres levantar un clúster Kubernetes en tu fieso propio, por así decirlo, en tu servicio. Al menos a mí me ha costado. La herramienta que más me ha ayudado para levantar uno así directo era algo que trabajaba con Ansible. No lo recuerdo bien. Era... No, Kubespray. Sí, exacto, Kubespray. Entonces es bastante interesante. Solamente tienes que definir... tienes que asegurarte de que, ¿cómo se llama? Exista conexión SSH con tus servidores y ejecutas un Ansible desde tu laptop, por así decirlo. Y ahí defines quiénes van a ser tus masters, quiénes van a ser tus nodes. Es bastante interesante. Pero con Pulumi ya puedes hacerlo con tu lenguaje de programación preferido, con JavaScript. Ya, entonces creo que aquí tenía otro proyecto que ya solo... Vamos a copiar acá. Entonces, es que no le estoy prestando mucho énfasis al código generado porque, como sabrán, entonces, según el lenguaje de programación que ustedes escojan, entonces varía, pero las librerías, bueno, inclusive pueden variar, no es algo que hayas revisado. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Entonces, vamos a decir que de Pulumi vamos a utilizar las librerías para Kubernetes. Vamos a utilizar Pulumi y vamos a utilizar la librería de GPC. Entonces, de hecho, son variantes. Si es para Amazon Web Services, entonces, la que corresponde. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, vamos a crear un nuevo clúster con 3 nodos. Entonces, vamos a definir unas cosas más. Las APIs que vamos a usar, Outscopes, estas no recuerdo bien. Lo que vamos a usar es el monitoring, logging, write, deep storage, read only, compute. Lo interesante es que al momento de ejecutar este proyecto, vamos a necesitar autorizar el uso de estas APIs de Google Cloud. Lo vamos a ver al momento de ejecutarlo. Luego acá creamos el cluster name, el config, el archivo de configuración de Pulumi, que al final estamos haciendo concatenaciones de ciertas cosas que necesitamos declarar acá. Acá, por ejemplo, necesitamos declarar en nuestro CLI de Google Cloud la zona en la que estamos trabajando. La va a jalar de ahí y, bueno, lo va a ejecutar. Bueno, aquí está el certificate, server. Prácticamente es el archivo del kubeconfig, ¿no? ¿Verdad? Que lo vemos como kubectl. Ay, no me acuerdo el comando. Pero eso, entonces... ejecutaremos este comando. Yes.
terminaremos de destruir el anterior proyecto que nos creaba un bucket. Y ya está, eliminado. Entonces ahora vemos un Pulumi. Hemos destruido el anterior. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es hacer un Pulumi up. Lo que hubiéramos hecho, o sea, en vez de eliminarlo también hubiéramos hecho un Pulumi update, ¿verdad? Porque son cambios al final. Pero lo vamos a hacer de esta manera ahora. Lo que va a pasar ahora, si no me equivoco, es que nos va a saltar un error porque yo he copiado directamente esto de un archivo y el proyecto básico me jalaba solamente estas dos librerías y esta me va a generar un error lo opuesto. Entonces instalaremos eso npm install save de mi Kubernetes. Se está tardando. Ah, ya, ahí está. 20 megas, Dios mío. Ah, ya, ok. Ya lo he instalado, entonces ejecutamos de nuevo el Pulumi up. Tan, 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 tan. Ahora, no sé si esto depende mucho. La lentitud es culpa de mi Z. ¿Qué ha pasado acá? Ah, ya. Ah, lo que les había dicho. No se puede determinar la zona en la que estás ejecutando esto. Entonces, para lo cual necesitamos de establecer la zona. ¿Cómo hacemos? Plumi config set g zone. Vamos a meter esta. Muy bien. Esperamos un cachito. Al menos estas 2 semanas he empezado a sentir una lentitud en todos mis tráficos de Z, por así decirlo. Inclusive los juegos. No podía ni loguearme a Diablo. No sé si es cosa de Intel. He tenido que instalarme una VPN y es más fluido. Es lo chistoso. Ya, entonces ya hemos configurado esto. Le damos Run Me Up. Esperamos que no nos salga otro error más. Create Hello World. Nos va a crear 2 containers con el nombre Hello World. Le damos a Yes. Le meteremos. ¿Qué he dicho? Ah, ya. Lo que les decía. Entonces, la API que estás usando no está habilitada. La API que quieres usar no está habilitada para este proyecto. Entonces, lo que necesitas hacer es visitar esta URL para habilitar esa API. Entonces, haremos eso. No quiere control click. ¿Desde dónde control click? Ahí está. Open. Esperamos un cachito. Entonces, Kubernetes Engine API. Enable. Estamos habilitando la API para este proyecto dentro de Google Cloud. Esperamos un momento. Mientras vamos a la consola.
suponiendo que ya se haya habilitado, entonces le ejecutamos de nuevo. Voy a cambiarle el nombre de esto a algo más. Otro voy a poner. Tan, tan, tan. Ahora, esta es otra API a la que necesitamos darle autorización. Compute Engine API. Entonces hacemos el mismo proceso. Open. Tal vez les esté surgiendo la duda, pero igual yo los ejercicios que he hecho con Pulumi y Google Cloud han sido netamente desde mi laptop y desde mi PC. Entonces, no me imagino cómo será el login si es que yo no tuviese interfaz gráfica. Me imagino que te sale un command prompt. No sé, no es algo que hayas revisado. Interesante esa pregunta, ¿no? Porque Acá tienes interfaz, ¿verdad? sí, sí, igual con Google Cloud dice eso nomás. Porque no es solo dos keys como en Amazon, ¿no? Creo que ahora sus credenciales son más complejas en Google, ¿no ve? Tienes que darle permiso prácticamente a casi todo es manualmente, como lo que estamos viendo ahora. La verdad, no sé si habrá una interfaz para decir, ya quiero que este proyecto tenga todos los permisos habidos y por haber. Aunque en cierto sentido está bien, ¿no? Al final, capaz es un sobrecargo. Entonces vamos acá. Ya se ha creado, en teoría. No, ¿dónde está nuestro proyecto? Ajá. Ya, entonces lo vamos a ejecutar. Este era el último error que nos ha dado. Y volvemos a la nube. Nube, ¿dónde estás? Exploring the clouds. Le damos el yes. Esta semana he sentido, no sé, al menos he sentido mi conexión con Entel bastante lenta, como están viendo ahora. Hace un mes no era tan lenta. Supongo que es por todo lo que estamos pasando. Debe haber varias personas usando internet. Creo que la OMS ha hecho un convenio con Entel, que por 12 bolivianos pueden tener por una semana internet ilimitado o algo así. Entonces yo creo que ya se ha debido saturar. Ah, razón. A ver, mientras está creando esto, cosas interesantes. La ventaja de usar Pulumi, bueno, según su grupo de Slack, es, bueno, siempre te van a decir esto, que no es como Terraform, porque aquí lo único que tú necesitas saber es un lenguaje de programación y ya empiezas a usar Pulumi. Pero igual he empezado a ver la complejidad en las librerías que manejan. Entonces tienes que revisar bien la documentación de Pulumi para ver el recurso que necesitas crear en tu stack. Entonces al final como que se va haciendo algo moroso. Igual que usar Terraform. O sea, no es una ventaja como tal. Pero eso de, ¿cómo decirlo? Supongo que eso de ya usar un lenguaje de programación así bien definido, entonces es lo que más llama la atención. O JavaScript, Python. Uy, sigue creándolo. Entonces,
Veremos si realmente lo está creando en nuestro Pulumi. Vamos acá, lo hemos seleccionado. Entonces, esto ya está seleccionado. Hacemos F5. Ya hemos eliminado nuestro bucket. Entonces, vamos acá. Vamos a la opción que dice Kubernetes Container Registry. Ya vamos a Kubernetes. Endpoint, Artifact, Azure Supporting, Network, Compute, ¿está? Compute. A ver, veremos. Monitoring. Login, Azure, Cloud, Task, Containers Registry. Composer. Dios mío, ¿dónde está? Artificial Intelligence. Otra solución. No aparece. La crítica de Google ya lo ha dado de baja ese servicio. A ver. Ya vamos a ver. ¿Qué nos dice la consola? ¿Ya lo ha creado? Dice que ya lo ha creado. Entonces hemos creado nuestro pequeño cluster Kubernetes. Lo que quiero hacer es verlo. Necesitamos crear namespaces más. Ahí estás. Project. Aquí está Kubernetes Engine. Entonces acá está nuestro pequeño cluster de Kubernetes. Supongo que no debe tener nada, debe estar pelado. A ver dónde está con el deploy. Open dashboard. Caramba. No. Entonces, hemos creado un cluster, pero lo que queremos hacer ahora es, digamos, crear cosas más prácticas como un namespace y los pods, los benditos pods. Entonces, lo que vamos a hacer acá es... empezó a trabajar con trozos de código desde la última exposición donde no conseguía nada. Entonces, mejor prevenir. Eso es lo anterior. Entonces lo que vamos a hacer es crear un pequeño deployment donde nosotros publiquemos un pequeño pod que está con el Nginx. Entonces, revisando el código, a ver, vamos acá, acá está. Entonces acá definimos el nombre del namespace, que estamos hablando de una variable que está definida más arriba. Pero lo importante, cuando nosotros queremos declarar o crear objetos dentro de Kubernetes, lo hacemos de dos maneras, ¿no? Utilizando la terminal, un create, o el objeto que queramos, y puede ser lo más, un chorizo, como también podemos utilizar archivos YAML, los manifiestos, donde nosotros ahí declaramos el tipo de API que vamos a usar, el tipo de recurso que estamos utilizando. En este caso, lo que vemos en esos archivos YAML está implícito en este JSON. Entonces aquí definimos nuestro pequeño deployment que va a utilizar nuestra imagen de Nginx Alpine. Los puertos que va a exponer son el 80 y las típicas, los labels que le vamos a poner en este caso va a ser app labels. Y si se dan cuenta, esto es prácticamente similar al manifiesto que se usa en Kubernetes para crear un deployment, solo que está en JSON. Entonces eso es algo que nosotros jalamos desde, como lo ven acá, la API de Kubernetes de Pulumi. Entonces apps, es la versión de la API, ya hablando de Kubernetes. Entonces creamos el objeto deployment. Dentro del deployment, entonces ahí ya le tiramos nuestro manifiesto. Entonces acá está. Aquí también estamos creando un pequeño load balancer en el puerto 80 y ya está. Entonces ejecutaremos esa cosilla. Para lo cual vamos a hacer un Pulumi update. Y el último comando ha tardado 2 minutos 55 segundos, así que puede que se tarde un poco más.
Una pregunta, a ver, está Dime. interesante. Ahora, o sea, por ejemplo, en Terraform teníamos lo del TF State, ¿no? De que se guardaban los estados. Aquí se guarda en algún lado, o sea, el estado y todo eso, lo que se ha creado, ¿dónde se guarda? Allá en los estados, los guardan directamente en acá, en esta plataforma. ¿Dónde está? En el sitio web, donde, Ah, ya, ya. en acá. Entonces, he leído acerca de eso y Pulumi lo ve como ventaja. No sé cómo lo verían ustedes. Yo ahorita todavía no me decido que Terraform utiliza los estados en esos archivos, pero Pulumi directamente los registra en acá, en su sitio. Y hablando de eso también, entonces estamos bien, por así decirlo, casados con el sitio web de Pulumi. Eso para mí no lo hace tan open source que digamos, porque he buscado la manera de instalar este mismo cliente en mi propio servidor, así para ejecutarlo todo localmente y tener estos registros con mis usuarios, por así decirlo, pero no he encontrado la manera. Entonces, eso de open source, no sé qué tan open source sea. Igual justamente lo estaba viendo. Quería usar Pulumi, pero el detalle es que puedes crearte tu cuenta para desarrollar tu infraestructura con Pulumi Cloud para guardar tus estates, pero solamente es para una persona, para un developer. Y si quieres más developers, pues tienes que empezar a pagar una suscripción. Eso es lo que es medio feo. Y sí, según su documentación, se puede guardar el state no en Pulumi Cloud, lo puedes guardar en cualquier otro lugar, pero creo que la configuración para eso es nomás medio compleja y tedioso de mantener. Eso es un detallito medio feo. Sí, lo estamos pillando. Interesante. Así, para mí, lo genial, así, sería maravilloso instalar esta herramienta en tu propia nube privada, en tu servidorcito, para que tú tengas el control total, por así decirlo. Ahí sí también, eso sí, yo lo llamaría open source, porque ellos mismos se declaran open source. A no ser que su código esté liberado, pero levantarlo. Eso. Ya, entonces acá dice que, bueno, lo sigue creando. Ah, no, ya he terminado. Ya he terminado, entonces ha creado un namespace, ha creado un service y ha creado el deployment. Entonces vamos a la consolita de Google Cloud para confirmar eso. Entonces hacemos F5, ese es mi cluster. Lo seleccionamos. Nos conectamos al cluster. Con el cluster. Y otra cosa interesante que me ha pasado al deployar estos nodos de Kubernetes es que generalmente cuando tú deployas un nodo de Kubernetes, defines quiénes son tus maestros y quiénes son tus esclavos, ¿verdad? O dónde se van a desplegar los pods. Entonces, al menos en este ejercicio solamente desplegaba los pods y no encontraba la manera de desplegar un master o instalar un kubectl dentro de un pod, ya, dentro de un servidor desplegado con Pulumi. Entonces me estaba matando la cabeza con eso, porque instaba los servidores y tenía que instalar manualmente kubectl, entonces como que no jalaba, porque todo deberías de declararlo dentro de tu Pulumi para que se instale y tú solamente te conectes y ya pudieses monitorear lo que has levantado. Pero pasa que con Google Cloud, al menos en este caso, solamente necesitas desplegar esos 3 pods y si te conectas desde esta opción directamente, entonces ya puedes hacerlo en Cube. A ver, vamos a hacerlo acá. Entonces, kubectl nodes. Entonces ya me está listando los nodos. O sea que es como si crea un
un pequeño nodito con el kubectl configurado para, como si fuese master, para ya administrar tus nodos de Kubernetes. Entonces acá vamos a buscar el pod que hemos desplegado. El pods. Aquí está, este pequeño de acá. Entonces, kubectl sec, el nombre del pod. No space, definimos este sitio. Entonces estamos dentro del pod que hemos levantado con Pulumi. Entonces le agregamos el curl. Si yo le doy a curl host, entonces no tiene curl instalado. Entonces, como kpk, le agregamos el paquetito curl. Hacemos localhost. Ahí está. Nuestro pequeñito Nginx levantado con Pulumi. Entonces, básicamente la introducción que les estoy haciendo con Pulumi sería esta. Entonces, declarar todos los recursos que necesitamos con JavaScript y ejecutarlos. Como se habrán dado cuenta, entonces dependemos mucho de lo que es el sitio web de Pulumi para administrar nuestros proyectos. Básicamente eso sería el pequeño gran detalle a diferencia de Terraform. No sé si hasta acá ya tienen alguna duda. Chicos, chicas, si tienen preguntas, no se preocupen, él nos va a responder. Y si no tienen micrófono, pueden ponerlo en el chat igual, entonces yo se las voy a leer a él. Yo tengo una pregunta. Ahí veo que la ejecución de Pulumi tiene outputs. ¿Eso tú lo has generado o se ha autogenerado? Es autogenerado. De hecho, hay una opción que te permite mostrar emoticones en la misma consolita. Es como Terraform. Entonces acá te dice qué es lo que está creando y qué es lo que está terminando. Qué es lo que ha hecho. Está viendo por default con el CLI de Pulumi. Y ya. Porque ubicas que en Terraform también hay eso, ¿no? Puedes definir qué outputs quieres mostrar y los declaras y vas agarrando las variables y vas armando tus outputs. Y en el anterior ejemplo que he visto que ya tenías unos outputs del bucket y de eso me preguntaba, ¿en qué momento los has generado o es que se autogenera solo? No, estos al menos se autogeneran. De hecho, ¿no has revisado esto de que si tú pudieses, ¿cómo se llama?, customizar la salida del CLI de Pulumi? Al menos estas son las que vienen por default. Está bien. ¿Has podido ver algo de documentación? ¿Cómo generar documentación o gráficos, algo así? Con la documentación no, ¿para qué decir? No lo he revisado. Es un mundo también eso de hacer documentación. Es interesante. ¿Conoces alguna herramienta de NIS? O sea, o Terraform o para Pulumi que genere. Porque si genera una API, entonces yo creo que debe poder mapear en algún punto, ¿no? Perdón, no te he escuchado, Sergio, ¿uno más? No, decía si has logrado ver eso en alguna herramienta para Pulumi o Terraform que genere diagramas o algo en base al código. No sé si has visto eso, estaría genial eso. Si lo puedes compartir.
Hola, ¿se escucha? Hola. Sí, te escucho. Ah, ya. No sé si mi internet está lento o no sé. Se escucha un poco entrecortadito. A veces mi internet. Yo a Denis lo escucho un poco lagueado. Documentar infraestructura común. Sería interesante eso, de que en un GML definas lo que necesitas y se lea. Pero ¿qué es lo que se hace ya con... Aunque no... Al menos, a lo que he visto, ya existen varios proyectos, no en el caso de infraestructuras, solo en el caso de APIs, APIs REST, en donde tú defines un Swagger y a partir de eso ya generas el código, como es el framework de IBM, creo que es el Carbon, si no me equivoco, no recuerdo bien. Pero así que trabaje con infraestructura, no, tampoco conozco en ese ambiente. Algo bien interesante que he visto es que puedes, si tienes cosas ya hechas con Terraform, Pulumi entiende súper bien los Terraform State, los JSON files de Terraform. Entonces puedes cargar los recursos que ya están creados y puedes seguir operando sobre eso. O sea, como que quieres robar gente de Sí. Terraform. Pero, Yo más bien he probado, estaba evaluando algo. En mi trabajo usamos Helm para, definir los recursos de Kubernetes. Entonces, recién Amazon ha sacado uno que se llama CDK8S. Pensé que era propio, bien casado de Amazon, pero ni siquiera utiliza las librerías de la SDK de Amazon. O sea, en realidad lo que hace es similar a lo que es Pulumi, o sea, su API, con su SDK, y te lo genera los YAMLs finales, en realidad. O sea, lo defines igual como en código, así súper similar en JSON, o sea, los specs, los manifests en código, y eso ya genera, o sea, no hace el deployment, nada, simplemente genera los YAML finales. Entonces estábamos evaluando a ver si valía la pena cambiar o no. Está interesante ese CDK8S que ha salido. Decía, hace una semana ha salido. Interesante. Hablando de Helm, ¿qué versión están usando? Porque yo me he topado con un problema. Para la versión 2 de Helm, utilizabas lo que es Tiller para la autenticación, si no me equivoco, pero para la versión 3, entonces ya deja de existir, lo descontinúan, lo han descontinuado, y en vez de eso ya están utilizando netamente lo que son el RBAC de Kubernetes. Sí, sí. Esto sí. El Tiller ya no existe en Helm 3. Y justamente Sí, por eso, porque la migración hay que estábamos viendo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para dejar de usar Helm? Porque hartas cosas tenemos con Helm. O sea, no recursos propios, sino tienen o ve su librería de cosas ya hechas. Entonces, hartas de ahí estábamos viendo. entonces, chicos, momento, ¿qué no después de mí había otra charla donde iban a hablar de Pulumi junto con Amazon Web Services? ¿O va a ser para la siguiente? Chicos, Sí, era de Pulumi con Amazon Web Service, pero creo que era para la siguiente o era por hoy. Uy, listo, Yarel. No, es para la siguiente, es para la siguiente. No, pero igual, no hay problema, igual lo puedo presentar, solo que no tengo las diapositivas. ¿Sí? Iba a ser para la siguiente. Ya con esa, ya terminaríamos lo de... estas las dos herramientas que íbamos a ver, que eran Terraform y Pulumi, con estos, los dos cloud providers. Ahora, después de eso, Dennis tenía la propuesta, no sé si lo han leído en el sitio, en el blog lo ha puesto, se
los voy a compartir nuevamente. Para unos labs. Los datos. En el chat del Jitsi lo estoy poniendo. El chat de Jitsi. Ok. ¿Dónde está el Jitsi? ¿Cuál era más o menos? O sea, lo he leído, las propuestas, están geniales las propuestas. Ahora, estos laboratorios los haríamos así como offline y después los explicaríamos en las sesiones, o todo sería así documentado para que esté, o ¿cuál era el plan de eso? Sí, en un principio he pensado que los podemos ir desarrollando en equipo, offline, y en un momento, digamos, presentarlo, designar a alguien, ¿no?, que lo presente y hacemos el video y lo grabamos y demás, invitamos más gente. Pero tal vez iba a ser mucho tiempo, entonces he pensado mejor que podamos designar, digamos, algún proyecto a una persona o dos personas que, digamos, en 1 o 2 semanas lo vaya implementando y que lo presente al equipo, al grupo. Y ya más adelante podemos ir, digamos, creando más tareas para mejorar o aumentar más cosas, dependiendo de las preguntas que haya, dependiendo de las situaciones que salten en la demostración, lo podremos ir mejorando para más adelante, pero sí ya en equipo. Pero al inicio sí tendríamos que designar un laboratorio, por lo menos 1 o 2 personas, de los que tengan más experiencia con un determinado laboratorio. Hay una lista propuesta de laboratorios ahí, alguna tentativa de nombres también. Sería ir viendo si quisiéramos agregar más laboratorios, aunque aquí creo que tenemos nomás una lista medio grande. Sería ir viendo, digamos, a partirnos quienes quisieran, digamos, ser parte de implementar el proyecto y designarnos también entre nosotros, digamos, quién tiene más experiencia para que pueda ir impulsando eso. Ya entiendo. No, buenísimo. Más bien, anímense, chicos, chicas. O sea, igual ahí hay un montón de conceptos que tal vez para muchos son nuevos. Entonces, véanlo como una oportunidad de aprender, porque estas sesiones que hicimos de infraestructura como código, ni Juan Pablo, ni Renato, ni Ever, ni Yarel lo habían visto antes, entonces se han animado a aprender y bueno, compartirnos su experiencia. Entonces, igual anímense, está ahí en el sitio, no tengan miedo, véanlo como una oportunidad también para aprender cosas nuevas, ¿no? Sí, exacto. Uno de los objetivos principales de estos laboratorios es que podamos tener recetas, más o menos, como repositorios o recetas listas para usar en cualquier momento que lo necesitemos. Y que al momento que lo implementemos o deployemos en cualquier lado, ya sepamos qué exactamente hace y tengamos un buen entendimiento de cómo mejorar si es que quisiéramos mejorar o adaptarlo, digamos, dependiendo de la situación. Pero tener algo listo, ¿no? Algo que nosotros entendamos y que no tengamos tanto que estar peleando, digamos, cómo deployar una OpenVPN, digamos, o cómo configurar Jenkins en Kubernetes, digamos, sí, sería mejor ya tenerlo hecho, que lo hayamos revisado como equipo y que lo podamos usar cuando queramos. Ese es el objetivo de estos laboratorios. Bueno, si tienen más cositas así, más necesidades que hayan tenido o que hayan visto antes, mándenla por chat y vamos a ir agregando esos laboratorios y los vamos a ir implementando entre todos. Sí, o sea, esto sí puede ir de manera offline, ¿no? Inicialmente, y después ya cada uno, digamos, vos, Denis, terminas de hacer, por ejemplo, ese de Bastion Host, y ya lo presentarías, exacto, ¿no? Sí, exacto, lo presento. Y seguramente va a haber cuestiones, preguntas o sugerencias, las vamos adaptando un poco más. Pero sí, inicialmente la primera parte la pondría yo, porque digamos algo que ya, lo del Bastion Host, tengo ya algo preparado, digamos, algo que puede ser reusable. Me falta documentarlo un poco más y se los presento a ustedes. Y dependiendo de las preguntas que haya, lo vamos adaptando ya en equipo después de la charla. Pero inicialmente lo voy a proponer yo, como ya lo tengo avanzado. Ok, a ver, entonces eso igual lo de OpenVPN. Tengo un setup antiguo que ya no sirve, entonces eso lo voy a actualizar ya para últimas versiones y ver qué tal nos va.
DevSecOps, ese tema parece bien interesante. Yo creo que a Grover le va a interesar. Grover, Sí, sí, o sea, lo genial también de esto es que no todos somos expertos, digamos, en todo. Así que ajá, aquí también va a haber cosas de research, vamos a tener que aprender, leer y incluso proponer, ¿no ve? Porque esto, como les decía al principio, les decía que, se está cortando. Más o menos. Sí, pero a ver, te escuchamos, Denis. Sí, bueno, como les decía al principio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema de DevSecOps, donde tenemos una idea de qué es más o menos, pero incluso yo personalmente no veo algo bien formal, un framework o una herramienta que nos diga, con esto haces DevSecOps, o sea, no hay algo formal. Entonces, se vale también proponer cosas, o podamos incluso desarrollar algo que pueda ser, digamos, un pie más para meter más esto del tema de DevSecOps. Como no hay nada formal, entonces se vale también la creatividad, digamos, aparte del research. Bueno, lo que yo he estado viendo es que en DevSecOps no hay así como tú dices un framework bien maduro o cosas así. Lo que sí hay son como buenas prácticas, como una metodología, qué camino, qué cositas deberías hacer, qué no, pero una herramienta como tal, digamos, para facilitarnos la vida, todavía no hay, ¿no? Entonces, sí, va a ser bueno y muy interesante la charla, Ever, gracias. A todos igual, ¿no? Muchas gracias por el conocimiento que comparten. Buenísimo. Pero sí, en general, véanlo, anímense, chicos, chicas, es una buena oportunidad siempre para aprender cosas nuevas. Entonces, si se animan a uno o ven que hay algo que no está en la lista, pero les gustaría mostrarlo, siéntanse libres, ¿no? De ponerlo en el chat o crear un pull request, porque el sitio web está en GitHub, por si acaso es público, entonces se puede hacer un fork igual y modificarlo si desean. Hola Sergio, ¿cómo es? Te hablaron. Hola, Don Arnold. ¿Cómo se llama? Revisando la lista, eh, estaba viendo los temas y más o menos el que a mí me llamaría la atención, lo puedo investigar más, es el de Automated Test con Source Labs, Jenkins. Digamos, tengo experiencia más con Jenkins. Source Lab lo estaba revisando para algunas cosas del trabajo, eh, he visto algo, pero no a profundidad, entonces digamos esa parte podría revisar, pero tendría que investigarlo porque no lo conozco a profundidad la herramienta, pero el concepto sería lo importante, ¿no? No, Hacer un claro, poco de utilizadas. Porque primero está el concepto y después la herramienta. Entonces, más me iría a Automated Test, que es algo que estoy revisando últimamente. Sí, incluso pensando, incluso herramientas de pago también valdrían, digamos. No todas las herramientas de pago siempre tienen una versión gratuita, digamos, o un trial por lo menos de 3 semanas, un mes. Por ejemplo, para el manejo de alertas e incidentes como Opsgenie, no, sí, Opsgenie, por ejemplo, PagerDuty. Creo que hasta soportan cierto tipo de configuraciones como código, entonces estaría bueno darles una mirada. A pesar de que son herramientas de pago, sería bueno tener algo, digamos, para cuando queramos implementarlo rápido, no tenemos que estar leyendo toda la documentación de Opsgenie, tendríamos algo ya hecho, aunque sea documentación, ¿no? Una directriz de cómo se usa, para qué se usa y qué cosas nos permite hacer. Incluso herramientas de pago, valdría la pena darles una mirada también. sí, yo estoy usando una, recién empecé a usar, que en realidad todo su backend, todo es así totalmente open source, pero montarlo también es, o sea, vas a gastar más dinero montándolo, entonces tiene su versión, o sea, su cloud también, ¿no? Pero se llama Sentry, pucha, que es genial. Estoy ahorita instrumentando toda mi aplicación, cualquier excepción que sale en el frontend, en el backend, en trabajos asíncronos, lo que sea, me llega así una alerta así genial por excepciones y es a nivel de programación. Entonces eso lo puedo meter en mis aplicaciones. Está bien interesante eso. Les vea. Eso, eso igual lo voy a poner en la lista. Y voy a actualizar lo que ha dicho el Arnold para Automated Test con SauceLab, ¿verdad? Es lo que he visto en la lista, o sea, ya está en la lista. Ok, entonces ese lo voy a poner, o sea, lo voy a modificar y voy a poner ahí tu nombre. Ya, está bien.
Gracias. Pero eso sí que dice Denis, es verdad. O sea, hay muchas veces hay herramientas de pago que sí son realmente, o sea, vale la pena esos dólares que se están poniendo porque te ayuda harto, ¿no? Entonces siempre es bueno ver todas las alternativas que hay, ¿no? En el mercado en general. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta, sugerencia tal vez. Chicas, chicos, anímense. Yo tengo una, voy a meter una cosa más. Yo tengo unas cositas. Tengo unas cosas de Docker o contenedores, pero no con Docker, sino con cosas de Red Hat. No sé qué tan común sea, pero a ver, lo voy a meter eso más. Es containerización, pero no con Docker. Ah, ya, buenísimo. Listo, ya estamos, creo. Sí, ¿no? Creo que ya hemos terminado. Si no tienen algo más que quieran apuntar, chicos, chicas. Más bien, gracias, Ever, ¿no? Estaba genial tu charla. Ya tenemos un nuevo video más. Esta vez lo voy a subir esta noche para ya mucho procrastinado los anteriores. Entonces, lo voy a subir ahora mismo para que ya esté en unas horas disponible para que lo puedan ver si es que no se han conectado desde el inicio. Y de nuevo, gracias, Ever. Estaba buenísima la charla. La siguiente va a ser Yarel, que nos habla, va a continuar con lo de Punulumi, pero con Amazon Web Services. Gracias, Ever. Gracias a ustedes, chicos. Las cosas que dicen como que dan, incentivan a estudiar más. Entonces, Manda las diapositivas, Ever. no. Les voy a pasar el link ahorita. Listo, Ever. Gracias. Sí, ok.